Tras el colapso del Tercer Reich, las mujeres que formaron parte de las SS enfrentaron destinos diversos, desde detenciones hasta juicios públicos que las expusieron como piezas clave del aparato nazi. De aquellas juzgadas, menos de 100 enfrentaron penas significativas, y solo una pequeña cantidad fue ejecutada. Muchas otras regresaron a la vida civil bajo un manto de anonimato, ocultando su pasado en medio del caos de la posguerra. Irma Grese fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945 por su crueldad como guardiana en Auschwitz y Bergen-Belsen, siendo condenada a los 22 años tras el juicio de Bergen-Belsen. En el patíbulo, Grese se mantuvo desafiante hasta el final, lo que impresionó incluso al verdugo británico Albert Pierrepoint, quien comentó sobre su serenidad y falta de arrepentimiento. Sus últimas palabras antes de ser colgada fueron simples pero frías: Schnell, exigiendo que el proceso terminara de inmediato. Las damas de hierro, las guardianas de los campos nazis. Se buscan trabajadoras sanas de entre 20 y 40 años para una base militar, rezaba un anuncio de empleo publicado en un periódico alemán en 1944. Se prometen buenos salarios y comida, alojamiento y ropa gratuitos. Lo que no se mencionaba era que la ropa sería un uniforme de las SS y que el sitio militar eran los brutales campos de concentración. Allí vivían las guardias femeninas, algunas con sus hijos, pero desde sus dormitorios, en vez de agradables paisajes, veían cuadrillas de prisioneros encadenados y las chimeneas de las cámaras de gas. Muchas de las jóvenes provenían de familias pobres, abandonaron la escuela temprano y tenían pocas oportunidades profesionales. Trabajar en un campo de concentración significaba un salario más alto, alojamiento confortable e independencia económica. Era más atractivo que trabajar en una fábrica, decían las jóvenes arias. Muchas de ellas habían sido adoctrinadas desde pequeñas en grupos de jóvenes nazis y creían en la ideología de Hitler. Sentían que estaban apoyando a la sociedad al hacer algo contra sus enemigos. Unas 3.500 mujeres trabajaron como guardianas de campos de concentración nazis, y todas ellas comenzaron en Ravensbrück. Muchas trabajaron después en campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau o Bergen-Belsen, y lograron ser tan temidas e infames como los varones de la SS. El uniforme les daba mucho poder sobre los prisioneros e incluso sobre otros alemanes. Ravensbrück fue el mayor campo de concentración exclusivo para mujeres de la Alemania nazi. Allí estuvieron encarceladas más de 120.000 mujeres de toda Europa. Muchas de ellas eran combatientes de la resistencia o adversarias políticas. Otras eran consideradas no aptas para la sociedad nazi: judías, lesbianas, trabajadoras sexuales o mujeres sin hogar. Aquí murieron al menos 30.000 mujeres. Algunas fueron gaseadas o ahorcadas, otras murieron de hambre, de enfermedades, o fueron obligadas a trabajar hasta morir. Muchas de las guardias las trataron brutalmente, las golpearon, las torturaron o las asesinaron. Las prisioneras las apodaron como Brigida, la sanguinaria, la perra de Buchenwald o incluso el ángel de Auschwitz, en relación a la bella Irma Grese, una joven, atractiva y rubia, que fue declarada culpable de siniestros asesinatos y condenada a muerte en la horca. El cliché de la mujer rubia y sádica con uniforme de las SS se convirtió más tarde en una figura de culto sexualizada en películas y cómics. Pero de miles de mujeres que trabajaron como guardias de las SS, solo 77 fueron llevadas a juicio y muy pocas fueron condenadas. Una mujer, Herta Bote, fue encarcelada por horrendos actos de violencia y fue indultada por los británicos después de pasar solo unos años en prisión. En una entrevista justo antes de morir, lejos de arrepentirse, reivindicó sus actos, al igual que la siniestra Ilse Koch, quien murió por su propia mano y rechazando la culpa de sus macabros crímenes. Los registros muestran que algunos nuevos reclutas abandonaron los campos de concentración en cuanto se dieron cuenta de lo que implicaba el trabajo. Se les permitió marcharse y no sufrieron consecuencias negativas. Pero muchas otras personas decidieron quedarse porque necesitaban el trabajo o simplemente porque lo disfrutaban. En este video hablaremos de este segundo caso. A veces se retrata a las mujeres como víctimas explotadas, otras como monstruos sádicos. La verdad es más espantosa.
No eran monstruos extraordinarios, sino mujeres comunes y corrientes que acabaron haciendo cosas monstruosas, aunque también hubo algunas excepciones que supieron reivindicar la ternura femenina entre tanta maldad. Brígida la Sanguinaria, la asesina de niños, Hildegard Lechert. Su extrema brutalidad y la fiereza de sus zarpazos le valió el apodo de la Tigresa, aunque otros prisioneros decidieron llamarla Brígida la Sanguinaria. Esa mujer alta y de espalda ancha disfrutaba lastimando a los internos que con miedo no se atrevían siquiera a mirarla a los ojos. La mayoría de sus víctimas la consideraban un demonio, como si una fuerza maligna se adueñara de su mente y de su cuerpo. Hasta la expresión de su rostro se transformaba cuando sentía esa violenta necesidad de golpear y asesinar. Esta guardiana fue el azote sádico de campos de concentración nazis como Majdanek o Auschwitz. Pero tras quedar en libertad, la sorpresa llegó cuando se convirtió en una agente espía de la CIA. Hildegard Martha Lechert nació el 20 de enero de 1920 en Berlín. Cuando los nazis comenzaron su maquinaria de exterminio, Lechert trabaja como enfermera y, sin siquiera haber militado un solo día en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, se alistó de manera voluntaria en el campo de concentración femenino de Majdanek como guardiana. Su brutalidad hizo que rápidamente la apodaran la Tigresa y, más tarde, Brígida la Sanguinaria. Y su exitosa carrera nazi la llevó hasta el centro de exterminio de Auschwitz, de donde huyó en 1944 para no rendirse ante los soviéticos. Cuando hablaba con los hombres de las SS o con sus camaradas, era encantadora y muy divertida. Pero cuando nos hablaba y nos golpeaba, su cara era horrible. La cara no era la cara de una mujer, contaba un superviviente de Majdanek. Le encanta torturar a las judías hasta que la sangre convertía el lugar en una carnicería. Su compañera de la SS, Christa Roy, la calificó como una perra sádica y brutal y contó que se divertía jugando con el látigo, azotando una y otra vez la espalda y el pecho de los internos. Aunque era madre de varios niños, nunca dejó que su instinto maternal interfiriera con su escalofriante sed de violencia, al punto de que llegó a torturar embarazadas y asesinar niños a sangre fría. En el campo de Majdanek llegó a gasear a grupos de más de 100 pequeños. Para conseguirlo les daba caramelos, se ganaba su confianza y subía a los niños en los camiones que terminaban en muerte. Durante el último año como guardiana en el campo, Lechert quedó embarazada. Luego de dar a luz a su tercer niño, la trasladaron al campo de concentración de Auschwitz. Allí permaneció hasta diciembre de 1944. Solo dejó de torturar cuando supo que el ejército soviético se acercaba, así que huyó. El 24 de noviembre de 1947, Brígida la Sanguinaria enfrentó por primera vez a la justicia con otros 23 exmiembros de las SS en el famoso juicio de Auschwitz. Allí la condenaron a 15 años de prisión y fue recluida en una cárcel de Cracovia. Solo purgó 9 de los 15 años y recuperó su libertad en 1956. Durante muchos años se le perdió el rastro, pero su brutalidad no se olvidó. En noviembre de 1975, Alemania reabrió su caso y volvió al banquillo. El juicio fue uno de los más largos de la historia y terminó recién en junio de 1981, cuando una corte en Düsseldorf la sentenció a 12 años de prisión. En el largo proceso, las víctimas debieron enfrentar a sus victimarios y salieron a la luz los estremecedores detalles de cómo torturaba a la Tigresa. Una vez más, salió antes de prisión. Esta vez, contó con una ayuda inesperada. Según el semanario alemán Der Spiegel, Brígida, la Sanguinaria, se transformó en espía, tanto de la CIA norteamericana como para el Servicio Federal de Inteligencia alemán. La reclutaron para luchar contra la antigua Unión Soviética, lo que demuestra que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos de los países occidentales reclutaron no solo a criminales nazis hombres, sino también mujeres. Hildegard Lechert falleció en libertad en 1995, a la edad de 75 años. La muerte hermosa, Irma Grese, el ángel de Auschwitz. Pero no todas las guardias eran horribles mujeres bávaras. También existió una joven tan hermosa como brutal, que pasó a la historia como el ángel de Auschwitz. Irma Ilse Ida Grese
nació en 1923, en el seno de una familia desestructurada. A los 15 años y 2 años después de la muerte de su madre, Irma decidió dejar los estudios ya que sentía que nada le motivaba. La joven trabajó en una lechería, en una granja y en un hospital, donde estudió enfermería, aunque no llegó a graduarse. Luego trabajó como limpiadora en una clínica en Hohenlicken, donde conoció al doctor Karl Gebhardt, quien años después sería acusado de realizar experimentos quirúrgicos a prisioneros de los campos de concentración de Ravensbrück y Auschwitz, y juzgado en Nuremberg. Gebhardt se interesó por la muchacha y la animó a que no decayera. Si hay un rasgo que caracterizaba a Irma Grese y que supo aprovechar muy bien, era su excepcional belleza física. Irma era rubia de ojos claros y de dulzura aparente. Su rostro escondía una personalidad sombría y tétrica que hacía estremecer a todo aquel que se acercara a ella. Muchos la admiraban como si se tratara de una actriz de cine. La joven era muy vanidosa y coqueta, y llegó a tener los armarios atiborrados de vestidos procedentes de las casas más importantes de París, Viena, Praga, Ámsterdam y Bucarest. Tal era el impacto que causaba que otros nazis, y hasta los propios prisioneros, la miraban durante horas. En marzo de 1942, tras un intento fallido y a la edad de 18 años, finalmente Irma Grese logró entrar como voluntaria en el campo de Ravensbrück. Allí empezaría su carrera dentro del nazismo. Ravensbrück, con capacidad para 20.000 prisioneras, se había convertido en su nuevo hogar. Fue allí donde, aparte de ocuparse de la administración del centro, se familiarizó con las arduas labores que se practicaban en el recinto. En aquel lugar se formaba a todo el personal femenino, cerca de 3.500 mujeres, que después pasaban a supervisar otros campos. De aquí salieron guardianas tan sádicas como Ilse Koch, Hildegard Neumann, Dorothea Binz o Maria Mandel. Tras este periodo de aprendizaje, en marzo de 1943, Grese fue trasladada a Auschwitz y asignada a Birkenau, donde en un primer momento realizó labores de control de provisiones, manejo de correo y del comando de la unidad de carreteras. Aún no había cumplido los 20 años y su carrera seguía en ascenso. En otoño de ese mismo año, Grese fue nombrada supervisora en la SS, lo que la convirtió en la segunda mujer de más alto rango en el campamento después de Maria Mandel, lo que significaba que estaba a cargo de unas 30.000 reclusas de origen judío, en su mayoría polacas y húngaras. Las nuevas responsabilidades de la joven nazi incluían el control directo de las prisioneras, así como la selección de las condenadas a la cámara de gas. Más tarde, durante su juicio y haciendo gala de un cinismo auténticamente brillante, Irma siempre negó este hecho, señalando que solo tuvo noticias de dichas ejecuciones en masa por boca de las propias reas. Los prisioneros tenían que formar de a 5. Era mi deber que lo hicieran así. Entonces venía el doctor. Mengele y hacía la selección, declaró durante el juicio de Bergen-Belsen. Los múltiples testimonios de las supervivientes se acumulaban para describir con todo lujo de detalles las barbaridades realizadas por el ángel de Auschwitz, un nombre que causaba temor con solo ser escuchado. El ángel, según contaron los supervivientes, paseaba por los pabellones con su uniforme impecable, su pelo rubio perfectamente peinado, unas pesadas y relucientes botas altas, un látigo y una pistola. Durante su recorrido la acompañaban sus perros, siempre hambrientos y furiosos, que Irma utilizaba a su gusto. Una de sus diversiones era lanzar a estas fieras contra las reclusas para que fueran devoradas. Otro de sus modus operandi consistía en asesinar a las internas de un tiro a sangre fría. También utilizó un látigo trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, preferiblemente judías y con buena figura, hasta causarles la muerte. Una de las internas llegó a declarar: ella la golpeó en la cara con los puños y cuando la mujer cayó al suelo se sentó sobre ella. Su cara se volvió azul. El ángel no toleraba que disputaran su belleza. Las cautivas eran tratadas como meros conejillos de indias. Cualquier ensayo médico valía si con ello se conseguía impartir un sufrimiento extremo. Todo era lícito, sobre todo si era para uso y disfrute de la guardiana nazi. Según una declaración registrada, llegó a sacar los ojos a una niña al encontrarla hablando con un conocido a través de la alambrada. Los abusos sexuales y las vejaciones a los más pequeños constituían sus prácticas habituales.
Actualmente no se conoce con exactitud el número concreto de asesinatos que la bestia podría haber infligido en el galpón C del campo de Birkenau. Las investigaciones apuntan a un promedio diario de 30 crímenes, más de 30.000 durante su carrera. Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración que padeció el encarnizamiento de Irma Grese. Durante un breve lapso de tiempo, entre enero y marzo de 1945, la joven regresó nuevamente al campamento de Ravensbrück para después ser enviada a Bergen-Belsen, cerca de Hannover, Alemania. Durante la madrugada de la rendición, del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Joseph Kramer negoció la entrega frente a los británicos. Mientras tanto, y con el recinto de Bergen-Belsen aún en manos alemanas, el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaban escapar. A primera hora de la mañana, los aliados llegaron y se encontraron con los guardias en hilera, pulcramente uniformados e impecables. Entre ellos estaba el angelical y siniestro rostro de Grese. Tras los portones del campo de concentración les esperaba el tifus, la disentería, la lepra, el hambre, la miseria, la locura y sobre todo muertos, miles de muertos. La desgracia humana paseaba a sus anchas en aquel recinto. Los barracones repletos de cadáveres sembraban el horror de un ejército británico que no podía hacer otra cosa que amontonar los cuerpos en unas gigantescas fosas construidas al efecto. Aunque la mayor parte del personal del campamento se había escapado el día anterior, 80 de los miembros del personal se mantuvieron en sus puestos con el fin de ayudar a los británicos. Los alemanes acataron sus órdenes sin pestañear. El 17 de abril por la mañana, Irma Grese fue fotografiada aún en las instalaciones de Belsen junto a Kramer. Su aspecto, aunque bastante desmejorado, aún irradiaba cierta arrogancia. Tras su detención, Grese fue juzgada junto con el comandante de Bergen-Belsen, Joseph Kramer, y otros 40 oficiales en septiembre de 1945. Estaban acusados de cometer crímenes de guerra y tenían varios cargos de asesinato y malos tratos a los prisioneros de los campos de concentración de Bergen-Belsen y Auschwitz. Después del arresto se procedió al registro de su vivienda. Allí se encontró el horror a modo de trofeos, pantallas de varias lámparas hechas de piel humana. Ella misma se había encargado de despellejar y asesinar con sus propias manos a 3 presos judíos. Aún siendo condenada, Grese negó todos los cargos de asesinato que se le imputaban. Jamás renegó de la ideología nazi e incluso llegó a entonar los cantos marciales de las SS en la víspera de su ejecución. En el 54º día del juicio, la nazi fue declarada culpable por cometer crímenes de guerra en los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz. Según el tribunal, aun siendo responsable del bienestar de los prisioneros, violó las leyes y costumbres en tiempos de guerra y participó en maltratos de algunas personas causándoles incluso la muerte. Irma Grese, el ángel de Auschwitz, fue condenada a morir en la horca a los 22 años. Sus últimas palabras, tras pasar la soga por su cuello, fueron «que sea rápido». Palo y pistola. Herta Bote, la sádica de Stutthof. Muchas mujeres se sentían particularmente empoderadas en su función de guardianas de campo, y probablemente el ejemplo de la sádica de Stutthof es perfecto. Herta Bote fue una ex enfermera que trabajó como guardiana en Stutthof, Ravensbrück y Bergen-Belsen. Era una supervisora despiadada y arrogante, que irrumpía repentinamente en los barracones emitiendo teatrales y tenebrosos gritos para atormentar a las prisioneras cada vez que éstas no realizaban correctamente sus tareas, como lavar los platos o incluso hacer la cama. Si tales quehaceres no se hacían con el suficiente cuidado, Bote castigaba físicamente a sus víctimas, mientras disfrutaba de intimidar, atormentar y humillar a sus presas. Si bien la mayoría de las guardianas de las SS apenas sabían leer o escribir, Bote se caracterizó no solo por trabajar desde una edad muy temprana, sino por su especial interés en ayudar al prójimo. Su incansable laboriosidad hizo que en 1938, y a la edad de 17 años, tuviera diferentes trabajos. Por un lado, la de ayudar a su padre en la pequeña tienda de maderas que tenía en su pueblo natal, y por otro, bregaba temporalmente en fábricas, además de ejercer como enfermera en un hospital industrial. Su conducta para con los demás era prácticamente ejemplar.
aunque esta cambió poco tiempo después. En 1939, la joven se alistó en la Liga de Mujeres Alemanas, agrupación femenina del Partido Nacionalsocialista. Herta encontró en aquella organización unas tradiciones que la entusiasmaron. En los siguientes 3 años, Bothe destacó en el ámbito deportivo y su destreza y vitalidad entusiasmaron tanto a sus superiores que en septiembre de 1942 la reclutaron como guardia del campo de concentración de Ravensbrück. Durante 4 semanas fue ingresada y adiestrada para formar parte del personal de supervisión del centro, lugar en el que conoció a Irma Grese y Dorothea Vince, con quienes casualmente compartiría sus inhumanas fechorías, sus sangrientos suplicios y sus atroces perversiones. Tras 30 días en Ravensbrück, la joven alemana inició su terrorífica carrera de guardiana en su primer destino, el campo de concentración de Stutthof. Este campamento, construido por el régimen nazi fuera de sus fronteras, comenzó siendo un centro de internamiento civil administrado por la policía secreta alemana, pero en enero de 1942 fue convertido en un campo de concentración regular. Emplazado en una zona aislada, húmeda y boscosa al oeste del pequeño poblado de Stutthof, su ubicación lo hacía especial. Allí perecieron más de 85.000 personas de las 110.000 deportadas, no solo a raíz de las condiciones catastróficas del campamento, como el hambre y las enfermedades, sino también por las muertes y ejecuciones que el personal encargado efectuaba diariamente. Fue en 1943 cuando Stutthof se incluyó en el programa de la solución final y se convirtió en un campo de exterminio de masas. Tal llegó a ser la saturación de reclusos que, según los prisioneros llegaban a las instalaciones, eran inmediatamente llevadas a las cámaras de gas. Esto, sumado a las condiciones infrahumanas a las que las guardianas sometían a los reclusos, hacía casi imposible la supervivencia. Herta Bothe fue una de las 130 mujeres que sirvieron en dicho completo durante el periodo más cruel y trágico. 34 de aquellas guardias femeninas, incluyendo a la sádica, fueron acusadas de crímenes contra la humanidad al final de la guerra. Numerosos testigos aseguraron que la sádica de Stutthof maltrataba sin piedad a los reclusos, hasta el punto de dispararles a sangre fría. Castigaba impunemente a los internos mediante la privación de comida, ya fuera el pan o agua, durante días. Sus visitas no tenían otro propósito que el de causar la consternación, la humillación y, en muchos casos, la muerte. El 21 de enero de 1945, Bothe, a sus 24 años, había conseguido un ascenso, ser Oberaufseherin. Era la responsable de acompañar a las denominadas Marchas de la Muerte, desde Polonia Central hasta el estado de Baja Sajonia, en Alemania. La distancia entre un campo y otro era de unos 700 kilómetros y las internas estaban obligadas a hacerlo a pie. Durante el largo recorrido, las más débiles terminaban muriendo por agotamiento, inanición y por el trato vejatorio de sus niñeras. Si a esto le sumamos que en la ruta hacia Bergen-Belsen se desviaron otros 600 kilómetros más para acampar en Auschwitz-Birkenau, la sensación de extenuación era insoportable. 30 días después de su partida, arribaron a Bergen-Belsen. Bothe regresó a Stutthof, que fue liberado el 9 de mayo de 1945, gracias a las tropas del ejército británico, quienes se encontraron con más de 10.000 cadáveres apilados a cielo abierto, pero poco pudieron hacer ya para salvar la vida de los prisioneros. Los aliados obligaron a los guardias a enterrar a los asesinados y Bothe acató la orden. Tal y como recordaría más tarde en una entrevista, el mayor temor de la supervisora era contraer tifus al levantar los cadáveres de los judíos muertos. Los aliados no les dejaban usar guantes para enterrar a los difuntos y Bothe solo se preocupaba de no contagiarse y de descansar cada poco tiempo. Una luz en la oscuridad. Los horrores develados en los juicios de Bothe. En el juicio de Belsen, celebrado el 17 de septiembre de 1945, comenzaron a tomar declaraciones sobre las acciones de Bothe y muchas atrocidades salieron a luz. Uno de los primeros en subir al estrado fue Wilhelm Grunwald, un superviviente checo de 17 años que, tras identificar a Bothe en una fotografía, pasó a narrar uno de los asesinatos que cometió en su presencia. Vi a varias reclusas muy débiles llevar un recipiente de comida desde la cocina hasta el bloque. Como estaba lleno y pesaba mucho,
Las mujeres lo pusieron en el suelo para descansar. Vi a Bothe disparar a las dos presas con su pistola. Ellas se desplomaron, contó el muchacho. Una sobreviviente declaró sobre Bothe. Nos golpeaba con todas sus fuerzas mientras pasábamos a través de la puerta. Teníamos tanto miedo de las palizas que preferíamos saltar desde la ventana. Por su parte, el testimonio de Catherine Niger, checa de 23 años, fue clave para señalar a la acusada como una de las maltratadoras y asesinas de Belsen. Explicó que solía verla golpeando a las niñas enfermas con un palo de madera. Además, enumeró las muertes se producían en el campo. Los nazis le habían encargado registrar el número de internas que fallecían a diario y, desde enero hasta finales de marzo de 1945, Niger contabilizó 349 fallecimientos, unas 20 muertes por día. Una cifra que no era exacta, ya que no se reportaban todas las defunciones y la mayoría de los cadáveres acababan siendo apilados a la intemperie. En total, la checa aseguró que unas 900 mujeres de su grupo habían muerto durante aquel periodo. Otro relato también señaló a Bothe como la responsable de las palizas con un palo pesado. Así lo confirmó Luba Tryszinska, una judía rusa detenida y llevada a Belsen, que describió los continuos malos tratos impartidos a las reclusas, especialmente los realizados por la sádica de Stutthof. El 17 de noviembre de 1945, la corte emitió un veredicto. Herta Bothe fue declarada culpable de cometer crímenes de guerra en Bergen-Belsen, al maltratar a algunos de los reos que tenía a su cargo, causando incluso su muerte. La pena fue de 10 años de prisión, una sentencia menor en comparación con otras compañeras como Mandel o Grese, que fueron ejecutadas. Tras 6 años en la cárcel de Cell, Bothe salió en libertad como acto de clemencia del gobierno británico. Su buen comportamiento, además del buen hacer de los ingleses, le sirvió para olvidarse de su pesadilla y germinar una nueva etapa al margen de los nazis. Era el 22 de diciembre de 1951. Algunos datos apuntan a que la sádica de Stutthof logró casarse y cambiar su apellido por el de Lang. Aquella fue una buena forma de poner tierra de por medio y desechar su identidad hasta ese momento. De este modo nadie la reconocería, nadie sabría quién era, qué hizo durante la guerra y por qué estuvo en la cárcel. Podemos decir que consiguió su propósito, disminuir su responsabilidad diciendo que en verdad eran los hombres los únicos engranajes posibles del Führer, los únicos que daban las órdenes. A sus 79 años y desde su residencia en una comunidad modesta al noroeste de Alemania, Herta Bothe dio una entrevista en la que, al ser consultada sobre sus siniestros actos, respondió: ¿Qué quiere decir? ¿Que cometí un error? No, no estoy segura de lo que debería responder. ¿Cometí un error? Number. El error fue el campo de concentración, pero tenía que hacerlo. De otra forma, me habrían puesto ahí. Ese sí fue mi error. Luego de la caída del nazismo, vivió apartada del mundo, en silencio, sin querer llamar la atención ni para recordar. Y cuando lo hizo, con aquellas nefastas afirmaciones, la herida del Holocausto volvió a abrirse. Toda aquella pantomima sobreactuada durante el juicio le había servido para ser libre, pero no para arrepentirse. Hasta el día de hoy, su nombre es sinónimo de infamia. La siniestra diosa del morbo, Ilse Koch, la perra de Buchenwald. Margaret Ilse Köhler había nacido en 1906 en Dresde y luego de terminada la Primera Guerra Mundial tuvo que ganarse la vida como pudo en plena crisis, como la gran mayoría de los alemanes. Trabajó de empleada en fábricas y distintos comercios hasta que, en 1932, también como tantos otros alemanes, se afilió al Partido Nacional Socialista. Esa adscripción temprana le trajo beneficios. Cuando los nazis llegaron al poder, su posición mejoró. A los pocos años le consiguieron un puesto administrativo en Sachsenhausen, uno de los primeros campos de concentración. Heinrich Himmler consideró que la muchacha era bastante simpática y agraciada, así que le presentó al encargado del campo, Karl Otto Koch, y desde su autoridad les recomendó que se convirtieran en pareja. Ellos obedecieron y al poco tiempo se casaron. Ella pasó a ser Ilse Koch, la secretaria y primera dama del campo de concentración. Karl Otto Koch era un hombre ambicioso e inescrupuloso. No parecían existir los límites para él.
El poder le permitía moverse sin dar explicaciones. La locura de Hitler y sus hombres hizo que los campos se expandieran y la matanza se pusiera en marcha. Koch fue nombrado comandante de Buchenwald un par de años antes del inicio de la guerra. Levantó el campo y desparramó su arbitrariedad por cada rincón de él. Por Buchenwald pasaron casi 250.000 prisioneros, de los que se calcula fueron asesinados más del 25%. En Buchenwald no había cámaras de gas, pero las muertes por inanición, enfermedades, abusos de los guardias y arbitrariedades de las autoridades eran cotidianas y masivas. A Koch y a su esposa les gustaba vivir bien. Construyeron una fastuosa mansión que fue amoblada y decorada con los mejores muebles y piezas de arte saqueados a las familias judías. La megalomanía del matrimonio tuvo un ejemplo contundente en el zoológico que montaron dentro de las instalaciones del campo de concentración, para el cual hicieron traer especies exóticas de todas partes del mundo, tanto de flora como de fauna. Ilse Koch era mucho más que la esposa del comandante del campo. Las mujeres de los comandantes no solían salir de sus casas, eran amas de casas que se dedicaban a criar a sus hijos y a generar la ilusión de normalidad en la vida de la familia. Pero Ilse era diferente. Su lugar no era pasivo, sino que realmente disfrutaba de hacerse notar. Paseaba su enérgica arrogancia y su cabellera pelirroja por cada rincón del campo, dando órdenes de manera constante. Su presencia era motivo de un pánico muy fundado, ya que la primera dama de Buchenwald era despiadada. En los juicios posteriores, algunos testigos la describieron también como ninfómana y afirmaron que su necesidad de sexo era constante. Muchas declaraciones, incluyendo la de alemanes y oficiales de la SS, aseguraron que en la mansión del matrimonio tenían lugar macabras orgías organizadas por ella. Ilse se encargaba de reclutar participantes en el pueblo vecino, entre los oficiales y soldados a cargo de su marido y las esposas de estos. Pero esos testimonios no solo hablaban de sus actividades sexuales en su hogar, sino que describían que Ilse obligaba a los prisioneros del campo a tener sexo solo para que ella satisficiera sus inclinaciones voyeurísticas o tan solo para disipar su aburrimiento. Contaban también que quienes no podían rendir sexualmente eran ridiculizados y hasta apaleados. Nadie podía mirarla a los ojos ni contradecirla. Quien lo hacía era fusilado en el acto. En otras ocasiones los manoseaba o les exhibía los pechos, y quien no se excitara era castigado. Esta forma de ser le valió los apodos de la perra de Buchenwald o la bruja roja, debido a su actitud y el color de su cabello. Ilse Koch se encargaba ella misma de dar latigazos y someter a otros tormentos a los detenidos que no cumplían con sus caprichos. Solía llevar en la cintura una especie de cachiporra que en su extremo tenía pegadas varias hojas de afeitar. Dicen que uno de sus juegos favoritos era encerrar en un corral a una veintena de prisioneros y soltar dentro varios perros salvajes. Mientras los hombres y las mujeres corrían por su vida y recibían mordeduras fatales, las carcajadas de Ilse se escuchaban a decenas de metros de distancia. Pero todo esto no es nada en relación al siniestro hobby que tenía la perra de Buchenwald. Durante los juicios posteriores, fueron varios los testigos que afirmaron que Ilse mandó a ejecutar a muchos detenidos con órdenes precisas de no lastimar determinadas zonas de su piel para que ella pudiera conservar esos fragmentos tatuados que le habían llamado la atención. Uno de sus amantes era Waldemar Hoven, doctor a cargo del Departamento de Investigaciones Médicas de Buchenwald. Ilse y Hoven hacían desnudar a los recién llegados. A los de tatuajes más llamativos los sacaban de la fila y los hacían fusilar con un tiro en la nuca para no dañar la piel. En Buchenwald se encontraron varias planchas de piel humana con tatuajes, también tulipas de veladores de piel, pero no se pudo determinar de manera fehaciente que derivaran de los restos de los prisioneros. En los procesos a los que fue sometida, Ilse siempre fue absuelta de estos cargos por falta de pruebas. El desborde del matrimonio Koch en Buchenwald fue tal que hasta provocó rechazo dentro del régimen nazi. El lujo con el que vivían se había convertido en comentario obligado entre los altos oficiales. La muerte de 2 médicos de Buchenwald produjo una investigación interna. Karl Otto Koch afirmó que eran infiltrados y que una vez descubiertos habían intentado huir. En esa fuga fueron alcanzados por los disparos de sus hombres. La investigación determinó que la causa había sido otra. Los doctores
Habían tratado a Koch por una sífilis y éste los había eliminado para que no divulgaran el secreto. En las fiestas sexuales el matrimonio se exponía a enfermarse y a contagiar a otros miembros del partido, lo cual estaba prohibido por Hitler. Pero ni este episodio, ni sus robos, ni sus otros asesinatos y abusos terminaron con la carrera del matrimonio. Himmler, su protector, envió a Koch a hacerse cargo de Majdanek. Necesitaba a alguien implacable allí. Pero Ilse no acompañó a su marido, sino que continuó viviendo en su mansión en Buchenwald y comportándose como si no hubiera allí más ley que sus caprichos. El fin de la pesadilla, el final de Carlotto y de Ilse Koch. A los pocos meses, con la intención de encubrir a las autoridades una fuga masiva de prisioneros de guerra soviéticos, Carlotto Koch ordenó una matanza que lo único que logró fue llamar la atención sobre su impericia y la falta de control sobre sus actos. Lo desplazaron y lo enviaron a un puesto administrativo en Berlín, aunque al tiempo fue enviado una vez más a Buchenwald. A su regreso se comportó de la misma manera que siempre. Su final llegó con una visita de su protector, Himmler. El jerarca comprobó que mientras Alemania se desmoronaba, los Koch seguían viviendo a todo lujo, y resultó sencillo para el partido acusarlos de varios delitos como desfalcos, inmoralidad y robos. Ni la inminente derrota nazi salvó a Koch. Fue juzgado en el mismo campo de concentración, condenado a muerte y ejecutado a principios de abril de 1945, tan solo una semana antes de que los aliados liberaran Buchenwald. Sin embargo, Ilse no fue condenada y logró escapar antes de la llegada del enemigo. Se refugió en la parte occidental de Berlín, lejos del alcance de los soviéticos. Cuando fue detenida luego de la guerra, las pruebas de las atrocidades cometidas durante sus años en Buchenwald taparon a los magistrados. Fue juzgada en los llamados juicios de Dachau junto con otras mujeres. La condenaron a cadena perpetua. Se salvó de la pena de muerte porque estaba embarazada. No se sabe quién era el padre, y sus acusadores sospechaban que se había embarazado para evitar la horca. Apenas nació el bebé, un varón, fue dado en adopción. Sin embargo, tiempo después, el general norteamericano Lucius Clay, gobernador de la zona americana en Alemania, redujo su sanción a 4 años de cárcel. En 1951 fue de nuevo detenida y juzgada una vez más. Pero en esta ocasión, las acusaciones se centraban en los actos cometidos contra ciudadanos alemanes. El juicio generó gran atención pública. Aunque el relato de la barbarie nazi ya se había escuchado varias veces a esa altura, el proceso de Ilse Koch sumaba nuevos elementos. La acusada era una mujer. Existían siniestros componentes sexuales, mientras que el sadismo y las sospechas del uso de las pieles de los asesinados generaba mucho morbo entre la prensa. Alguien llegó a responsabilizarla de unas 5.000 muertes entre las 56.000 que se produjeron en esos años en Buchenwald. Los médicos nazis del campo estaban muy interesados en la piel humana. Ilse los motivaba todo el tiempo a que siguieran con sus pruebas y procedimientos. Quitaban la piel, la sometían a un proceso químico y las ponían a secar al sol. Cuando una pasaba por ahí las podía ver, declaró en el juicio un médico checo enviado a Buchenwald por la Gestapo. Con esas pieles se hacían guantes, billeteras, pantallas y hasta se encuadernaban libros. Las pieles tatuadas eran mucho más valoradas que las demás, y esos restos cutáneos no podían proceder de alemanes, por lo que las víctimas eran, en su mayoría, soviéticos, polacos y gitanos. Y como la piel debía estar en buen estado, tampoco les servían los cuerpos degradados de los que hacía mucho tiempo estaban hacinados en los barracones o que habían sufrido torturas. En muchas ocasiones, Ilse ordenaba matar prisioneros recién llegados, solo para asegurarse de que el cadáver proporcionaría una piel óptima. Durante el juicio, la presencia de Koch fue intermitente, ya que la mujer tenía constantes ataques de pánico e histeria. Sus gritos, ataques de nervios y desmayos, que nadie pudo determinar si eran reales o fingidos, interrumpieron las audiencias varias veces. Algunas veces, en medio del relato de un sobreviviente, Ilse Koch se paraba y gritaba cosas como «Sí, soy culpable, soy responsable de todo» o «soy una pecadora». Las constantes interrupciones hicieron que el juicio se dilate, de manera que el juzgado permitió que permaneciera en su celda buena parte del proceso. La lectura de la sentencia fue breve. La condena fue de por vida, cadena perpetua.
Los espectadores que estaban dentro de la sala y los que esperaban en la calle reaccionaron con indignación y hubo temor de que comenzara una revuelta. El público general se había apasionado por el caso de Koch y demandaba la pena de muerte, además de que exigían ver las lámparas y los guantes hechos con piel humana. Sin embargo, esto no sucedió. Ilse vivió una condena infame, incluso dentro de la cárcel. Las otras reclusas la despreciaban y maltrataban, y la mujer que supo ser la dueña de un campo de concentración se alejó cada vez más de la cordura. Los alaridos de Ilse enloquecían a las otras reclusas de la cárcel. Empezaron de noche, pero luego aparecían en cualquier momento del día. La mujer estaba convencida de que un grupo comando integrado por sobrevivientes de los campos y familiares de los asesinados intentaba ingresar en la prisión para matarla. La manía persecutoria solo crecía. Esto siguió durante años, hasta que en 1961 Ilse escribió una carta a su hijo Uwe, en la que aseguraba que no se arrepentía de ninguno de sus crímenes. Luego, ató varias sábanas a una lámpara y se ahorcó, dejando una nota que decía: «No hay otra salida para mí. La muerte es la única liberación». La anomalía benevolente. Johanna Langefeld, el ángel guardián de Ravensbrück. Para finalizar, terminaremos con un caso particular, la única guardiana recordada por cariño por las supervivientes de Ravensbrück y que, según los rumores, recibió ayuda para escapar de prisión de las propias prisioneras del campo de concentración. Hablamos de Johanna Langefeld, conocida como Nuestra Señora Guardiana de Ravensbrück. Nacida en Essen, en Alemania, Johanna Langefeld creció en una familia nacionalista y luterana. En 1924 se mudó a Mülheim y se casó con Wilhelm Langefeld, quien falleció en 1926 por una obstrucción pulmonar. En 1928, Langefeld quedó embarazada de otro hombre, tras lo cual se mudó a Düsseldorf, donde su hijo nació en agosto de ese mismo año. Langefeld estuvo desempleada hasta los 34 años, cuando empezó a enseñar economía doméstica en un negocio comercial en la ciudad de Neuss. Desde 1935 trabajó como guardia en una institución de trabajo, un lugar que servía como reformatorio para prostitutas, desempleados y mujeres sin hogar, así como otras personas denominadas asociales. Más adelante, estas personas serían enviadas a campos de trabajo o de concentración. Langefeld se alistó en el partido nazi en 1937 y en marzo de 1938 se enlistó para trabajar como guardia en el primer campo de concentración de las SS para mujeres en Lichtenburg. Su labor fue ejemplar y después de un año, Langefeld fue ascendida a superintendente del campo, hasta mayo de 1939, cuando fue transferida a Ravensbrück y operó como asistente del líder de custodia preventiva del campo. Johanna Langefeld estuvo a cargo de las elecciones en Ravensbrück durante la llamada campaña de asesinatos 14F-13, que buscaba eliminar a los prisioneros enfermos o incapaces de trabajar antes de la solución final. Aquí es cuando Langefeld comenzó a mostrar su lado más humano. No solo evitaba los castigos, sino que también destruía informes presentados por guardias y funcionarios, lo que podría tener consecuencias dolorosas para las presas. Así lo confirmó la superviviente polaca Josefina Węglarska. Destruía las denuncias penales, se mostraba reacia a aplicar castigos y siempre permitía que la presa se explicara. Y agregó: «Ella era muy calmada, no nos levantaba la voz». Otro caso registrado se dio el 18 de marzo de 1943, cuando 8 mujeres iban a ser fusiladas y antes de los disparos, junto con otras prisioneras, gritaron a viva voz: «¡Viva Polonia!», lo que causó un revuelo en el campo. Los oficiales de la SS se enfurecieron por el hecho y las prisioneras polacas esperaban ser diezmadas como castigo, pero para sorpresa de todos, no sucedió nada. La mayoría no debió enfrentar ningún castigo. Más tarde, se supo que Langefeld negoció con las autoridades del campo cambiar las ejecuciones por el castigo de que las revoltosas debieran permanecer de pie por un día entero, un destino mucho menos cruel que las posibles torturas que se acostumbraban. A mediados de marzo de 1942, Langefeld fue asignada al nuevo edificio femenino de Auschwitz,
donde debió seleccionar a los prisioneros que serían enviados a la cámara de gas. Rudolf Höss, el comandante del campo de concentración de Auschwitz, consideraba que Frau Langefeld no tenía capacidad para controlar la situación y que incluso se rehusaba a aceptar ninguna de las instrucciones dadas por el líder de la custodia preventiva. Increíblemente, Höss decidió poner el campo de mujeres bajo su completa jurisdicción. Durante la visita del SS Reichsführer Heinrich Himmler el 18 de julio de 1942, Langefeld trató de hablar con él para anular esa orden, pero Himmler rechazó anular y dejó a Langefeld a cargo del campo femenino, ya que deseaba un campo de mujeres comandado por una mujer. Himmler ordenó que Langefeld debía permanecer en su cargo y que en el futuro ningún hombre de la SS debía entrar al campo femenino. Ese mismo mes, el campo de mujeres de Auschwitz fue mudado al campo de Birkenau a 3 kilómetros de distancia. 2 semanas después, Langefeld sufrió una herida en el menisco y requirió una operación del cartílago en el sanatorio SS de Hohenlychen, cerca de Ravensbrück. Durante su estancia ahí, convenció a sus superiores de que la transfirieran de nuevo al campo de Ravensbrück, donde se sentía más cómoda. Al irse Johanna Maria Mandel quedó a cargo de Auschwitz, lo que fue terrible para los prisioneros, ya que Mandel, a diferencia de Langefeld, era una bestia inhumana. De regreso en Ravensbrück, Langefeld mostró un trato aún más compasivo con las prisioneras. Margarete Buber-Neumann, una prisionera comunista, quien se convirtió en la asistente de Langefeld, recordó que Langefeld fue destituida por su excesiva simpatía por los prisioneros polacos. Johanna fue separada de su hijo y arrestada en Breslau, donde un tribunal de la SS preparó un juicio contra ella. Pero no llegó a ser juzgada debido a la caída del nazismo al final de la guerra. El 20 de diciembre de 1945, Langefeld fue arrestada por el ejército de los Estados Unidos y extraditada en septiembre de 1946 a Polonia, donde el Poder Judicial polaco preparó un juicio en Cracovia contra el personal de la SS en Auschwitz. El 23 de diciembre de 1946, Johanna Langefeld fue enviada a limpiar apartamentos que pronto ocuparían nuevos empleados del centro penitenciario, y nunca regresó. Según declaraciones posteriores, Langefeld habría escapado de la prisión gracias a la ayuda de prisioneras polacas que habían sobrevivido a Ravensbrück y respetaban a la guardiana. Johanna Moskowska-Penson, sobreviviente del campo, está segura de que solo las expresas de Ravensbrück podían haber ayudado a Langefeld. Las mujeres de Cracovia conocían bien la ciudad, sabían a quién pedir ayuda y definitivamente sobornaron a los guardias. Por eso nadie la detuvo cuando se fue. De lo contrario, su escape no sería posible. Lo cierto es que, durante un tiempo, se ocultó en un monasterio de la zona y trabajó como asistente en un hogar privado. A mediados de 1957, ella regresó ilegalmente a vivir junto a su hermana en Múnich. Langefeld murió en libertad, a los 73 años, como una de las pocas nazis recordadas con cariño por sus prisioneras. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.